parámetro de geometría que va variando porque la longitud de fisura crece y por lo tanto el parámetro geométrico varía también por la longitud de fisura, y varía porque las tensiones van cambiando, porque de alguna manera el material tiene menos, ¿cómo es que se llama? Menos ligamento remanente. Porque la fisura crece y las tensiones varían, por supuesto. Las cargas son las mismas, pero las tensiones varían. ¿Sí? ¿Lo ven eso? No escuché bien, no sé si lo podría repetir. A ver, voy a hacer... ¿Me están escuchando, no? Estaba viendo a ver si tenía el micrófono. Sí, sí. Vamos a hacer de nuevo la probetita. Y tiene una entalla. Así. Y acá ustedes tienen una fisurita. Ahora, esta fisurita crece, por lo tanto, el ligamento remanente, es decir, lo que me queda de material, va disminuyendo. ¿Sí? Las cargas son las mismas, porque yo acá le estoy aplicando cargas. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Ponele que le aplique un ciclo de carga de este tipo. Las cargas siempre son las mismas. Lo que te va a cambiar son las tensiones, porque al disminuir la sección acá, las tensiones aumentan. Y ustedes acuérdense que delta K, o sea, perdón, K o delta K era igual al delta sigma, tensiones, no carga, tensiones, por I por raíz de pi por A. El A va cambiando, el I va cambiando y el delta sigma también va cambiando porque al aumentar la fisura, lo que me queda de material es menor y para la misma carga aumentan las tensiones. Sí, no me acuerdo por qué salió esto, que me habían preguntado. Y yo preguntaba cómo salía el gráfico. Ah, bueno, el delta K lo vas calculando a medida que va creciendo la longitud, va variando el I y va variando el delta sigma, eso es fácilmente calculable, ¿sí? Y para cada instante vas a tener un delta K y del otro gráfico que habíamos hecho, que era el de A en función del número de ciclos, N en función de A. Para cada instante voy a tener una velocidad dada por la pendiente de esta curva, y para ese mismo instante voy a tener un delta K que se calcula. Entonces voy construyendo el gráfico teniendo esos dos pares de puntos que me generan un punto en el plano, que es la ley de pares. En este eje lo saco de acá y esto lo saco de acá, en ensayo. Mientras voy haciendo el ensayo voy midiendo la longitud de fisura, la tenés, y con esa longitud de fisura podés calcular las tensiones y el parámetro geométrico. Profe, entonces del mismo ensayo se sale el K crítico y también lo de fatiga, o sea, la ley de París. El K crítico que es tenacidad de la fractura y... No, el K crítico es estático. Esto es dinámico. ¿Está bien? Ah, ok, pero... Acá lo que vos sacás de acá, la propiedad del material que vos sacás, acá son los constantes del material que son C y M, de la ley de pares. Ok. Y el ensayo para la tenacidad de la fractura es parecido, pero sin una carga cíclica.
Sí, no, es diferente porque Pero la probeta tiene la misma la forma probeta es la también, ¿no? misma. La Ah, ok, probeta es la ok. misma, pero es estático. Entonces vos, ¿qué graficás en un ensayo de fractura? Graficás eh, vas a tener un gráfico de este tipo y graficás la carga versus el desplazamiento de aplicación de la carga. Es decir, cuando yo tracciono, vamos a decirlo acá, el centro de este agujerito cómo se desplaza, o también puedo medir la apertura de boca de fisura con un extensómetro. Pongo un extensómetro acá y mido cuánto se va abriendo. Eso se llama B. Puedo medir cualquiera de las dos variables. Las dos voy a tener un gráfico de este tipo, porque el desplazamiento de esto está relacionado con la apertura de boca de fisura. Y voy a tener un gráfico de este tipo. Y después, lo que hago en un ensayo de fractura es trazar una recta con el 5% menor que la pendiente elástica. ¿Sí? Y donde corto, voy a obtener un valor de carga. Ese valor de carga lo voy a llamar P sub Q. Y con ese valor de carga P sub Q saco un valor de K sub Q. Y con ese valor, ¿sí? Este valor dividido la tensión de fluencia del material, me parece que era así, no me acuerdo bien, al cuadrado, tiene que ser menor o igual que un parámetro de la probeta, A, W o B. ¿Por qué hago todo esto? Y si esto se verifica, entonces K sub Q es K1C. Si esto se verifica, quiere decir que K sub Q es igual a K1C. Si esto no se verifica, significa que el ensayo no es válido. ¿Qué significa? ¿Por qué hago todo esto? Porque esto se da, esta inecuación se obtiene considerando que la zona plástica en la punta de la fisura es alrededor del 4%. Y ese es un valor que se admite como que K1 regula la zona elástica de la probeta. Acuérdense que para que K sea válido, la zona plástica en la punta de la fisura tiene que ser pequeñita respecto de la zona elástica de la que la rodea. Bueno, eso se transforma en esta inecuación y se verifica. Si esto se verifica, quiere decir que la zona plástica en la punta de la fisura es pequeñita. Y entonces K sub Q es K1C. Si esto no se verifica, quiere decir que la zona plástica en la punta de la fisura es muy grande y entonces el ensayo no es válido. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendría que hacer una probeta mucho más grande, de tal manera que la zona plástica en la punta de la fisura sea pequeña comparada con toda la zona elástica del resto de la probeta. Lo que pasa que a veces tenés que hacer probetas de 1 metro y no se justifica hacer un ensayo de esto con el semejante tamaño de probeta, porque sería una cantidad de material que desechás, que sería muy difícil de manipular, etcétera, etcétera. No quiere decir que el criterio no sirva para probetas tan grandes o que si la zona plástica es muy grande no pueda tener una solución. El método te lo permite, pero es técnicamente por ahí desaconsejable. Y entonces hay otros métodos con el mismo ensayo que acabamos de ver,
podés obtener el CTOD, el Crack Tip Opening Displacement, o J. Entonces, que son parámetros que son independientes de la deformación plástica en la punta de la fisura y podés obtener otros parámetros críticos. Profe, Buenísimo, profe, gracias. al ¿Cómo? CTOD, con respecto al CTOD, Sí. ¿ese se da en todos los materiales, independientemente de si tiene deformación plástica en la punta de la Sí, fisura? sí, son independientes. Sí, sí. Ah, Por eso esto que vemos K1C es una rama de la mecánica fractura que se llama elastoplástica. Lineal elástica, perdón. Esto es lineal elástica. Y los otros parámetros son de la mecánica fractura elastoplástica. Y vos podés tener hasta inclusive crecimiento de fisura estable con los otros parámetros que también lo podés calcular. En cambio, en este no. Acá vos considerás, acá no hay crecimiento estable de fisura. Llegaste al K1.6 y se te partió. ¿Sí? En los otros métodos te permite crecimiento de fisura sin que se fracture. mi duda es si en este que no hay crecimiento estable, pero hay, eh, ¿existe el CTOD en este ensayo? A ver, ¿O no se produce? vos podés usar el mismo gráfico o el mismo registro para calcular los otros parámetros de la elastoplástica. Pero son otros parámetros. ¿Sí? Sí. No es que acá existe el CTOD. O sea, por suerte, con el mismo registro, vos podés calcular otros parámetros elastoplásticos sin tener que recurrir a hacer una probeta de mayor tamaño, en el caso que no se cumpla esto. Pero es otra cosa, son otros parámetros, no es K1C, es CTOD crítico o J crítico. Profe, entonces también sería otra manera de dimensionar o no, de diseñar. Sí, O sea, en son una otros está dejando como... que crezca la fractura y en el otro no. Sí, digámoslo así. En realidad te permite, no quiere decir que vos lo dejes crecer, te Claro, permite, claro, vos sí, podés sí, sí. evaluar cómo varía el J en función del crecimiento de fisura. Y para eso se obtienen lo que se llaman las curvas R, que son las curvas de resistencia, que vos tenés, qué sé yo, acá tenés J, ponele, o CTOD, y acá tenés delta A, el crecimiento de fisura. Y tenés distintos valores, ¿viste? Así, después así, están haciendo valores. Y después vos trazás una curva, una recta, que la blunting, se llama, y después tenés un polinomio de este tipo. Entonces vos podés saber cuánto es el valor, este es el crítico, pero después vos podés saber cuánto es el CTOD y el J en función del crecimiento de fisura que tiene, ¿entendés? Pero esto solamente lo podés hacer en la elastoplástica. En la lineal elástica el criterio es, cansaste K1C y se rompió. Se fracturó en dos. En general no sucede eso, ¿viste? Sobre todo si es acero, te permite un crecimiento estable de fisura, pequeñito, pero por ahí te lo puede permitir. Pero el criterio no contempla, el criterio dice, vos llegaste al K1C y se te rompió. Listo. Eso. Esto es más para materiales frágiles, ¿no? Donde no admiten deformación plástica ni nada de eso. Está bien. Bueno, ¿algo más, chicos? Yo
Yo tengo en CRIP, cuando tengo la extrapolación a temperatura y tiempo, digamos, con los parámetros de Larson-Miller, Sí. ¿cómo varía ahí la tensión, digamos? Eso no entiendo cómo... La tensión, ¿cómo varía en ese experimento, digamos, en esa experiencia? No, la tensión no varía, porque en CRIP siempre la tensión es la misma. Es constante. Lo que vos podés hacer es extrapolar claro. a través del parámetro de Larson-Miller ensayos de poca duración, los podés extrapolar a larga duración, ¿viste? Porque si vos, que yo vas a tener un ensayo 110.000 claro, horas, vale. son, no sé cuánto, 10 años. La temperatura. Entonces haces ensayos a corta duración y podés a través de los parámetros de Larson-Miller o Manson-Hafer, no me acuerdo cómo se llamaban, podés extrapolar el comportamiento a más tiempo. Eso es. Pero la tensión no cambia. Siempre eso lo calculás para las mismas condiciones, ¿sí? La misma tensión y temperatura. La temperatura vos la ponías ahí en el parámetro de Larson y Miller, me parece. Ah, no, el tiempo era. No me acuerdo ahora cómo era bien la fórmula. Temperatura y tiempo, los dos. Las dos. Bueno, ahí podés modificar la temperatura, pero es para esa carga. ¿Sí? Ah, bien, porque veía en el gráfico como que la carga bajaba y me decía que se mantenía, digamos, en el libro veía que se mantenía. Sí, sí. Lo que baja por ahí, no sé, yo no sé qué gráfico viste, pero bueno, lo que baja por ahí es el tiempo u otra variable o temperatura, no sé. La verdad que no sé qué es lo que viste, habría que verlo eso. Pero no, vos lo que haces es un ensayo de CRIP y bueno, lo extrapolás a otras condiciones, pero más importante es al tiempo, ¿no? Que haces ensayos de corta duración para extrapolarlo a situaciones de más tiempo. Claro. Sí, sí, bien. Y después no sé si podríamos ver en fatiga, sí. ¿Cómo se da digamos, en el material, en los granos, la iniciación y la propagación de las grietas? Y eso se produce por extrusiones o intrusiones. Los planos cristalinos, Igual, que vos... Claro, porque... Sí, decime. ¿Qué me decías? En la parte de iniciación vi que era como por movimientos, digamos, de deslizamiento pequeños. Y después, claro, en la parte de propagación dice que se cambia la dirección de propagación de la grieta, y eso no veo por qué se da. Y eso porque vos, suponete, acá te hago un grano, así que no busque la escala porque esto es un pedacito de material. Acá lo que hay es deslizamiento de granos, de planos, ¿sí? Que vos fíjate que normalmente van a empezar a 45, ¿por qué? Y porque si uno hace un círculo de Moore, ¿qué pasa con el círculo de Moore? Es un círculo de Moore de tensiones es un círculo de Moore con tensiones planas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo 0. Sí. Eso lo ven. Este sería el círculo de Moore que está acá. ¿Y cuál es la tensión de corte máxima? Y esta. Y va a entrar a 45 grados. Y bueno, van a entrar acá a deslizarse los planos cristalinos, ¿sí?
y empiezan a deslizarse unos contra otros. Lo que pasa es que mientras sale uno, el otro entra, y esto va produciendo, ¿sí?, lo que se llama intrusiones y extrusiones. Eso lo vieron ahí está en la transparencia. Sí, sí. Y la fisura empieza a crecer en principio así. Pero ¿qué pasa? Después, acá adentro, el círculo de Moore cambia, ya no es plano. Acá adentro ya hay tensiones en los 3 sentidos. Y entonces cambia perpendicular a la carga. ¿Sí? Por acá adentro, el círculo de Moore el círculo de Moore ya deja de ser así y pasa a ser un círculo de Moore de este tipo, acá adentro. Entonces la fisura crece normal. ¿Está bien? Está bien, sí. Bien. Bueno, Sí, normal, sí. digo yo, normal no hay nada normal. Crece normal a la carga. Claro, sí. Bien, por mi parte era solo eso nada más hasta ahora. Bueno, ¿algo más, chicos? Porque estamos on time. Se presentan todos al examen el miércoles. Bueno. No, profesional. Bueno. Un escritorio. ¿Algo más? Sí, profe, yo tengo una consulta con respecto al gráfico que está en las diapositivas de la tensión de fractura y la tensión de fluencia, que cuando las temperaturas son bajas, la de fractura es menor. ¿Cómo? No me acuerdo cuál es, a ver. Lo dibujo, si no. Dale. Si puedo. A ver. Te tengo que compartir, ¿no? A ver. ¿Dónde era que estaba? ¿Vos sos? ¿Cómo es tu nombre? Juan. A ver si te encuentro. ¿Y cómo figuras, Juan, cuánto? Juan Pianovi. No te tengo. Igual creo que podés dibujar ya. Fíjate. Fíjate. Sí, Juan Pianovi. Ahí me fijé. Sí, ahí puedo dibujar. ¿Podés dibujar, Pete? Acá está. Era la tensión de fluencia. Sí. Y tenía después la otra, la tensión de fractura, que hacía algo así, que no variaba mucho con la temperatura. Sí, bueno. Era el TN. No, bueno, esto es importante verlo. Sí, la NDT, Nil Utility Transition. Viene eso. No, que vos estás por debajo de esta temperatura y la fractura, la primera tensión que encontrás es la tensión de fluencia, ¿sí? No encontrás la de fractura. Por debajo de esta temperatura, la primera tensión que encontrás es la de fractura, ¿sí? Entonces se te va a romper frágil. Claro. Mi duda
de esa tensión de fractura, ¿es la misma la que se obtiene en ensayo, del K y C? ¿O es otra? No, esa se obtiene de otra manera. Se obtiene un ensayo que es justamente es el drop weight, que es una caída libre de un peso sobre una probeta especial que se hace. Es una probeta que tiene una soldadura. Tiene una soldadura. Se pule la parte de arriba y se le hace una entalla acá. Y se deja caer un peso, la dibujé al revés, pero se deja caer un peso acá. Y tiene un límite, esto está flexionado, ¿no? Uy, perdón. Esto tiene unos apoyos acá. Uy. ¿Se puede hacer con la misma máquina que se hace el ensayo de Sharpie, No, profe? Es no, distinta. es distinta. No, ahí yo la dibujé al revés, pero a ver si... No puedo. Estaría bueno girarlo esto. Pero bueno, y esto acá, el apoyo tiene un límite. ¿Sí? Cuando yo le tiro el peso que viene acá abajo, que es un peso importante, cae, esto se flexiona, ¿viste? A cierta temperatura, si estoy por acá, esto se flexiona y toca el fondo Y así voy bajando la temperatura hasta que el peso la parta en dos. Esa es la temperatura TNT, Near Ductility Transition. Y bueno, voy bajando, voy calculando la fractura o la tensión de fractura para cada temperatura. Pero este es un ensayo que vos podés reemplazar al de Charpy, que no es exactamente igual. No es exactamente igual, pero te da cuando el material pasa de la zona dúctil a la zona frágil. Profe, ¿y esto sirve para cualquier material? Porque yo leí que la temperatura de transición, o sea, que cambia de tenaz a frágil, se da más que nada en metales que tienen estructura BCC. Claro, ¿por qué? ¿Por qué no se producen los FCC? ¿Por los sistemas de deslizamiento? Claro, porque los FCC tienen mayor sistema de deslizamiento, entonces las dislocaciones siempre van a encontrar un camino, la mayor parte de las veces un camino en el cual pueden deslizarse y producir deformación plástica. En las BCC eso no es así y por lo tanto el material se fractura porque no admite deformación plástica. Así que sí, se da en materiales BCC. Profe, Sí. en una de las clases la profe hizo una pregunta que estaba en una de las diapos que había un cuadro de comparación de temperatura de fusión y de recristalización. Y decía qué puede decirse de estos datos en relación a procesos de CRIP. ¿A procesos de CRIP? Sí. Mira, para que haya recristalización, vos sabés que tiene que haber una deformación mínima del 3% y
la temperatura de recristalización normalmente es una relación de la temperatura de fusión, ¿sí? Y si vos estás teniendo una probeta a una temperatura en la cual puede producir recristalización, quiere decir que esa probeta se va endureciendo. ¿Por qué se va endureciendo? Porque las dislocaciones se van generando cada vez más, se van trabando, qué sé yo, pero si está a temperatura de recristalización y llegás a una deformación necesaria para producir la recristalización, el material recristaliza y puede seguir deformando, ¿entendés? Porque la recristalización te deja un grano libre de deformación en el proceso de recristalización. Y entonces va a seguir deformando continuamente sin parar. O sea, no es que se va endureciendo y se va frenando producto del endurecimiento por deformación. Por ejemplo, el plomo a temperatura ambiente tiene recristalización. Entonces vos dejas una barrita de plomo y se te va a estirar con el tiempo, con el peso propio nomás, y se te va a hacer un chicle y se te va a hacer finito, se va, no para más. ¿Entendés? Supongo que debe estar orientado a esa la pregunta, la verdad que no sé. Pero si vos tenés una temperatura que te permite un 3% de recristalización, perdón, una deformación que el 3% de deformación y una temperatura de recristalización, listo, el material te va a recristalizar. Creo que estaba orientado a eso. Perfecto, gracias. Bueno, chicos, me tengo que ir. Si tienen alguna duda, algún problema, ya saben. Arréglense como puedan. No. ¿Quedó muchas dudas? ¿Quedaron? ¿Algo quieren preguntar alguien más? Yo no tengo más dudas, profe. Bueno. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles los que vengan. Nos vemos, profe. Nos vemos, gracias.